7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. El PRD da su respaldo a Xóchitl Gálvez, declina a su favor en el proceso interno del Frente Amplio por México. Canadá se suma al panel del TEMEC contra México por el tema del maíz transgénico, comparte las mismas preocupaciones que Estados Unidos. Encuentran las cajas negras del avión en el que murió el jefe del grupo Wagner. Identificarán a las víctimas del accidente mediante muestras de ADN. Y en la afición, que siempre no, Luis Rubiales no dimite a su puesto como presidente de la Federación Española de Fútbol. Jennifer Hermoso da su postura, le contaremos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este viernes 25 de agosto. Con esto damos... Y yo les ofrezco la victoria, acuérdense de mí. Hemos tomado la resolución para decirte que vamos contigo, para que encabeces, decía, la construcción del Frente Amplio por México, porque nos identificamos tú y nosotros, los perredistas. Agradezco aquí al PRD que esta mañana se sumen a un proyecto donde yo les puedo dar mi palabra que se van a sentir orgullosos. Se van a sentir orgullosos de una servidora. Abrazo con enorme cariño el apoyo y la solidaridad. De verdad, a todos los periodistas, gracias. De esta forma se confirmó el respaldo del PRD a Xóchitl Gálvez en el proceso interno del Frente Amplio por México. Los líderes del partido expresaron su apoyo a la senadora, aunque con la ausencia de Miguel Ángel Mancera, quien la panista le envió un abrazo, lo invitó para que se sume al respaldo perredista. Xóchitl Gálvez reconoció que no ha sido fácil el proceso en el frente por las ideas divergentes al interior, pero señaló que la prioridad es rescatar a México, mientras que Jesús Zambrano afirmó que la decisión se la informó anoche al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por lo que sí hay unidad. No a todos les agradó la decisión. La fracción Alternativa Democrática Nacional del PRD señaló que hay división al interior del partido por manifestar el apoyo a Gálvez. En un comunicado dijo que respetan las decisiones personales, pero están obligados a decir que el proceso del Frente Amplio debe concluir antes de pronunciarse a favor de alguien, pues eso evita el voto libre y secreto. Reconoció que dentro del partido hay dos corrientes, la que anuncia su apoyo a algunas de las aspirantes y ellos, pero que respetarán y reconocerán a quien encabece la candidatura presidencial. Tengo el gusto de saludar al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Presidente, gracias por su valioso tiempo. Al contrario, gracias a ti, a ustedes, y muy buenas tardes y a sus órdenes como siempre. ¿Por qué decidió por Xóchitl Gálvez y no por Beatriz Paredes? Yo creo que las dos son mujeres, yo te diría prácticamente así como excepcionales, con una altísima capacidad, formación, inteligencia personal y compromiso con el país. Pero también hay que decir que Xóchitl Gálvez ha tenido una relación más estrecha históricamente en los últimos años con el PRD. Lo ha dicho ella públicamente en distintas ocasiones, entrevistas, declaraciones, que pues por yo haber sido el coordinador de su campaña cuando fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo, en la primera alianza que hicimos, por cierto, PRD-PAN, hace ya varios años, y ahí nos tomamos confianza, empezamos, como ella misma dijo, pues con 6 puntos o 7 de aceptación electoral y terminamos
prácticamente a 6 puntos o 4 de diferencia en las elecciones. Y fue una mujer muy disciplinada. Ahí nos conocimos, yo no la había tratado antes. Y pues eso cuenta. Además de que Xóchitl es una mujer expresa y claramente abanderada de posiciones y planteamientos de la socialdemocracia, de lo que es el PRD en esencia como partido socialdemócrata, identificándose con las causas de las mujeres y de otros derechos. Entonces, yo creo que Xóchitl terminó en este sentido conquistando las simpatías, o como se dice, conquistando los corazones de muchos liderazgos del PRD en el territorio nacional. Y yéndonos a los números, presidente, ¿ve que hay mayor posibilidad de competir y de ganar con Xóchitl Gálvez que con Beatriz Paredes? También los números de las últimas encuestas que se han conocido, Pedro, pues hablan de eso, de que Xóchitl está en mejores condiciones para enfrentar la amenaza de continuidad de Morena en el gobierno de la República. La gente, los encuestados la ven con las mejores condiciones para, como una persona con mucha frescura en su despliegue de su comportamiento y sin atavismos, muy libertaria, sin cartabones, pues se coloca así igualmente en mejores condiciones de competitividad. Beatriz Paredes, yo las he escuchado a ellas en varios de los foros que hemos hecho, las he visto directamente. Beatriz Paredes tiene una gran capacidad también, es una mujer de Estado, con mucha formación, pero bueno, pues las cosas en la vida y en la política se presentan así, de repente, y ahora Xóchitl irrumpe en el escenario junto con este experimento inédito que estamos haciendo en el frente con la participación de la sociedad civil por los partidos políticos. Sí. Y ahí estamos, y por eso tomamos esa decisión anunciada el día de hoy. Presidente, y en aras de fortalecer la unidad, de llegar bien firmes todos juntos, ¿no invitaría al PRI, a Beatriz Paredes, a que hicieran lo mismo y respaldaran a Xóchitl? No, yo no estoy en eso, Pedro. Incluso ayer, antes de partir a Guadalajara, al foro que se hizo allá sobre México y el mundo, estuvimos platicando varios minutos allí en la sala de espera, Beatriz Paredes y un servidor, que íbamos en el mismo vuelo, y ella está convencida, y yo también, de que lo mejor es que lleguemos a la consulta nacional ciudadana del 3 de septiembre, ya dentro de 2 domingos, y que sea la gente la que se exprese en urnas con papeleta, la que diga, preferimos ir aquí con esta propuesta, con esta persona, con esta mujer, porque además ya ahora está claro que son 2 mujeres. 2 mujeres, claro. Las que llegaron a la recta final. Entonces, no, yo jamás me atrevería a pedirle a Beatriz que declinara. Yo creo que está convencido de que hay que continuar y llegar hasta el 3 de septiembre. Y bueno, pues así andan las cosas. Muy bien. Y, presidente, por último, ¿qué ha pasado con Miguel Ángel Mancera? Platicamos con él en este espacio hace un par de días, dijo que iba a esperar a ver el organismo de justicia del PRD, qué es lo que resolvía. ¿Ya han podido avanzar en algo? Pues lo turnaron ya ayer o antier al órgano de justicia intrapartidaria, el órgano interno pues del PRD, que debe resolver sobre esto que el tribunal le dijo a Mancera, que la ventanilla en la que debía atenderse su asunto
estaba en el PRD, y entonces en lugar de resolver allá en la sala superior, porque además ese era el procedimiento a seguir. Claro. Es parte de las reglas que nos dimos al inicio de la conformación del frente, que cualquier desaveniencia, contradicción o querella se planteara primero en el seno de los partidos, y si no se satisfacía, ir al Tribunal Electoral. Entonces ahora lo regresan para decir, no, allá debes iniciarlo, y esto se resolverá en cosa de unos cuantos días en los términos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le estableció al PRD. Presidente, yo tengo la confianza de que Mancera se incorpore pronto a los trabajos del frente. Es que justo eso le iba a preguntar, si no ve un rompimiento de Mancera con el frente. No. Más allá de que Mancera no está afiliado al PRD, por cierto, pero se ha asumido como parte del proyecto del PRD, pero no hay ruptura con él, ¿eh? Muy bien, pues presidente, qué gusto poder platicar con usted. Al contrario, estimado Pedro, muchas gracias, muy buenas tardes y seguiré contando. Muy bien, gracias presidente, le agradezco por su valioso tiempo. En el caso de Movimiento Ciudadano, hoy los líderes del partido en Jalisco, entre ellos Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, no asistieron a la Comisión Operativa Nacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en la que participó el coordinador nacional Dante Delgado. El líder emesista dijo que no estuvieron presentes por problemas con sus vuelos. Sobre el tema de Enrique Alfaro, señaló que respeta la decisión del gobernador de Jalisco sobre separarse del partido y reconoció su talento y gestión. Además, ratificó que MC irá solo, sin alianzas, para 2024, mientras que el 29 de septiembre se conocerá la convocatoria para elegir al candidato o candidata presidencial. Vieron que ya hubo un segundo deslinde y en función de eso pues hemos respetado sus tomas de decisiones. Bueno, la determinación no de ahora sino de hace tiempo por la Convención Nacional Democrática, que es el máximo órgano de decisión, es participar de manera directa. Hoy también se pronunció el presidente sobre este tema, atribuyó esta ruptura a que la mafia del poder quiere que ese partido se una a la oposición en contra de la Cuarta Transformación. Explicó que ese grupo está enojado porque MC está analizando presentar una candidatura presidencial propia y por eso es calificado de traidor, pero deseó que el Partido Naranja arregle sus diferencias internas. También habló de su partido. Avaló el proceso interno de Morena para elegir al eventual candidato presidencial o candidata a 2 días de que concluyan los recorridos de los aspirantes por el país. Dijo que con lo hecho en este proceso se dan por terminados siglos de dedazos y reiteró su postura en contra del uso excesivo de espectaculares porque aseguró no beneficia a nadie. No, está muy bien el proceso, muy bien. Por primera vez en el país no va a haber dedazo del presidente. ¿Les parece poco eso? Estamos hablando de siglos. Hablando de este proceso interno de Morena y aliados, los aspirantes cumplieron con el día 68 de giras. En redes sociales, Claudia Sheinbaum pidió a sus simpatizantes quitar las lonas y pintas a su favor para no interferir con la aplicación de las encuestas que comenzarán a levantarse el próximo lunes. Marcelo Ebrard estuvo en la Ciudad de México, donde se pronunció para que tanto los aspirantes como Mario Delgado cumplan con los acuerdos firmados en el Consejo Nacional de Morena. Desde Michoacán, Adán Augusto López nuevamente defendió los nuevos libros de texto gratuitos. Dijo que el próximo lunes todos los alumnos tendrán un ejemplar en sus manos. En tanto, Ricardo Monreal se reunió con más de 5,000 mujeres en el Deportivo Guelatao de la Ciudad de México y afirmó que es aliado de las causas por las que luchan las mexicanas. Gerardo Fernández Noroña estuvo en Chihuahua, donde dijo que confía en las encuestadoras y mencionó que pese a las tensiones naturales no habrá dedazo. Y Manuel Velasco no tuvo actividades públicas, aunque se encuentra en El Paso, Texas, para acompañar a su esposa Anaí en el inicio de la gira del grupo musical RBD. Continuamos con el resumen de los aspirantes presidenciales en los casi 70 días de recorridos. Esta vez toca el turno de Ricardo Monreal.
Monreal colgó el saco y la corbata para poder recorrer más de 40 kilómetros en 98 municipios de todo el país durante 70 días, con tal de ganar la encuesta que definirá el abanderado presidencial de Morena. Presumió que, a diferencia de algunas corcholatas, ninguna de sus asambleas fue cancelada. Inició convencido de ganar la encuesta, pero ya ha modificado su discurso. Ahora, como plan B, no descarta competir por la jefatura de gobierno capitalina. Y sobre la Ciudad de México, donde sea útil a Morena, y voy a estar. No descarto nada. Fueron poco más de 81 asambleas que iniciaron en su natal Zacatecas, donde fue gobernador, y ahí pidió el milagrito al Santo Niño de Atocha. El exgobernador y exjefe delegacional de Cuauhtémoc trató de convencer a los morenistas de que él es la mejor opción por su experiencia y trayectoria política. Del 19 de junio al 19 de agosto, erogó poco más de 3,5 millones de pesos, y en sus asambleas fue enfático al pedir una y otra vez que hubiera piso parejo entre quienes aspiran a suceder a López Obrador. No contamos con el respaldo de estructuras políticas locales, ni de gobernadores, ni de gobernadoras, ni de presidentas municipales. Contamos simplemente con la base militante y simpatizante que quiso escucharnos. Para ganar seguidores, Monreal creó un Monreality. No podemos decir eso. Y también su Monriserie. ¿Qué tal? Soy Ricardo Monreal y te compartiré en una serie de capítulos parte de nuestra historia. Y en algunas asambleas, principalmente con jóvenes, tuvo algunos momentos incómodos. Siempre me da mucha alegría ver a los jóvenes. Me inyectan energía. A lo mejor cada vez que vengan pierden 5 minutos de vida porque yo se las chupo. Abrevo de su energía. ¡La energía! En estos recorridos, su eslogan fue la reconciliación por México, mensaje que tuvo que llevar a sus propios compañeros tras las confrontaciones por la elección de las empresas que elaborarán las encuestas. Y en aras de la unidad, decidió ceder su propuesta a Ebrard. Y para mí me gana más la unidad, el principio general de la unidad y la cohesión, más que el del conflicto y el de el golpeteo. No soy así. Las asambleas de Monreal concluirán en la Plaza de las Tres Culturas la tarde de este sábado por ser emblemática. Para Milenio Noticias, Silvia Arellano. Pero tengo todavía deseos y esperanza de dar la sorpresa y nunca hay que perder la esperanza. Luego de que el pasado lunes el director general del INS, Zoe Robledo, se bajara de la contienda por la gubernatura de Chiapas, hoy dijo sentirse satisfecho. Aclaró que esta decisión podría retomarla en un futuro, ya que en este momento tiene como prioridad consolidar el sistema IMSS Bienestar en el país y continuar trabajando con el presidente López Obrador. También descartó que su renuncia a la candidatura se haya debido a problemas con licitaciones y dijo que esas versiones ya fueron aclaradas por el medio que lo publicó. Vamos a la pausa, pero como cada viernes lo dejamos con Antilogía. No hay plazo que no se cumpla y en el caso nuestro del proceso interno de Morena está concluyendo después de casi 70 días que nos trazamos en el Consejo Nacional. Cerraremos campañas cada uno en el lugar que desea. En el caso nuestro, Pedro será mañana en la Plaza de las Tres Culturas. Pero ¿qué viene? Viene el proceso más delicado, más difícil, la realización, el levantamiento de encuestas en un número casi de 12,000, según nos han informado en el partido, en donde habrá representantes de los 6 aspirantes, aunque se ha dicho, el primer filtro que me preocupa, que los aspirantes tenemos que sufragar
viáticos, gastos, viajes de estos 350 representantes, lo que en mi caso no sería posible porque fui el de la campaña más austera. No tengo en este momento ingreso alguno porque renuncié al Senado y no me parece correcto que yo pueda sufragar porque no dispongo de esa cantidad de momento. Sin embargo, aún así, ya dije que voy a seguir actuando con responsabilidad y seriedad. Por esa razón, esta etapa es la que debemos cuidar más. Los 6 días del levantamiento de la encuesta, del 28 de agosto al 3 de septiembre, de que no se cometan excesos, que no se cometan manipulaciones y que no haya confianza en que se puede alterar este proceso interno que nos puede dejar esquelas de división muy delicadas y que no deseo, y que de mi parte yo voy a contribuir para que esto no se realice y no se lleve a cabo. Ninguna división, ninguna ruptura, ninguna fricción o escisión. Todos debemos hacer las cosas con cuidado. Si estamos viendo el ambiente, este ambiente muy polarizado contra el presidente, en donde hay una campaña mediática, una embestida mediática con el presidente, me parece lógico que todos tengamos que cerrar filas con el presidente, al menos los que pertenecemos al movimiento y los que simpaticemos con la causa. Como decía mi abuela Dominga Ávila en Plateros, ves la tempestad y no reaccionas. Nosotros tenemos que privilegiar al movimiento y tenemos que cerrar filas con el movimiento y cuidar el legado del presidente López Obrador. Ese es el fin superior, el movimiento y el proceso de transformación que vive el país, la transición política, el cambio de régimen. Eso es lo que debemos hacer y luchar para que ocurra y para que no se detenga todo esto que hemos logrado a través de los años. La prohibición del maíz transgénico que pretende implementar México abrió un nuevo foco de tensión, ahora con Canadá. Esto porque ese país notificó que participará junto a Estados Unidos en el panel de controversias del TEMEC. A través de un comunicado, el Ministerio de Comercio canadiense señaló que comparten las preocupaciones con Washington de que México no cumple con las obligaciones científicas y de análisis de riesgos bajo el acuerdo de medidas fitosanitarias, aunque cabe señalar que el pasado viernes el presidente López Obrador negó que el país esté violando dichas medidas. Hablemos sobre la integración económica regional sostenible entre Estados Unidos y México, y para ello tengo el gusto de saludar a Calixto Mateos Anel, presidente del NatBank. Gracias por tu valioso tiempo, Calixto, un gusto saludarte como siempre. Igualmente, Pedro, qué gusto estar aquí con tu audiencia y contigo. Encantado de verte otra vez. Oye, Calixto, antes de entrar en tecnicismos y en qué es esto, platíquenos, ayúdanos a entender qué es la integración económica regional sostenible. Mira, es una excelente pregunta. La integración económica ya se ha venido dando a lo largo de los últimos 25 años, ¿no? Lo que estamos viendo ahora y eso es cómo está trabajando Estados Unidos y México, cómo las economías de Estados Unidos, México y también Canadá han integrado cadenas de valor para producir bienes y servicios que se comercian en todo el mundo. En este sentido, nosotros como Banco Binacional, estando en la frontera, estamos y con un mandato medioambiental, estamos viendo cómo se puede dar esta integración que viene ahora por el fenómeno de relocalización de manera sostenible, es decir, atendiendo a elementos del medio ambiente, cómo se va a afectar, cómo podemos mantener que los recursos sean utilizados por las generaciones por venir. En eso viene lo sostenible, que no hagamos un uso irracional de los recursos, sino que se usen racionalmente, que utilicemos en la medida de lo posible energías renovables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los recursos como el aire, el agua, la tierra, que la tenemos que mantener claro, de manera que sea útil y sea disponible para todas las generaciones por venir. Claro, porque ahorita está muy de moda hablar del nearshoring, ¿no? Y de todos sus beneficios y demás, pero esto que mencionas es importantísimo, hacerlo de forma sostenible es la clave.
Exacto. Y en ese caso el Nasdaq pues tiene un mandato muy específico sobre promover financiamiento de infraestructura medioambiental, que pues finalmente el objetivo es eso, promover un uso racional de los recursos, una economía que sea sostenible en el largo plazo, un desarrollo que se vea permanente para los habitantes de la región fronteriza. Oye, Calixto, ¿cuáles son las dificultades que tú estás viendo en esta integración económica regional sostenible entre México y Estados Unidos? ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad también que ves? Pues yo diría que más bien todo lo enfocamos en áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad surgen de algunas limitantes que tienes y otras que están disponibles, ¿no? En cuanto a las áreas de oportunidades, la región ya ha estado integrada con Estados Unidos, es una región que sabe trabajar, Estados Unidos con México, México con Estados Unidos. Hay un intercambio muy fuerte ya desde hace muchos años y de producción entre un lado y el otro de la frontera. Hay una infraestructura ya establecida para mover mercancías de uno y otro lado de la frontera. Entonces, esas son las oportunidades que se tienen y por lo que es muy atractiva esta región, ¿no? Las limitantes, bueno, son el que siempre se tiene un recurso, el agua es un recurso escaso, pero pues también podemos decir que el aire y demás, y eso es lo que tenemos que trabajar para que se use de manera eficiente y que se pueda dar su mejor uso para hacer esta integración lo más productiva posible. Calixto, quizás un poco saliéndonos del tema, pero me gustaría, y le gustaría al público, estoy seguro también, saber tu opinión respecto a estas disputas que se están dando entre México y Estados Unidos. Ahora se suma Canadá también, que si bien no es algo nuevo, no es la primera vez que hay disputas bajo el TMEC, pero ¿qué opinión tienes tú al respecto? ¿Cuál es tu análisis? Pues mira, en eso yo te diría, el banco no es no es un tema que nosotros veamos en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es el tener un tratado que tiene un mecanismo para resolver disputas es lo que es importante y que hay que resaltar en esto, ¿no? Eso es lo que es relevante. Disputas puede haber, pero hay un mecanismo para hacerlo y eso es lo que se está usando. Y es pues una cuestión natural que puede haber en cualquier arreglo que se tenga alguna diferencia y esta tiene un mecanismo para resolverse. Claro. Y eso es lo que es fuerte en este tratado. Oye, Calixto, y háblanos de esta convención binacional que está próxima a llevarse a cabo allá en San Antonio, Texas. Pues claro que sí, Pedro. le estamos llamando el Nasdaq Summit, y lo vamos a realizar la próxima semana, el 30 y el 31 de agosto, aquí en San Antonio, en Texas. Y estamos llamando, digamos, es una convención, tú dices, donde vienen pues a personal académico, funcionarios de todos los niveles, de un lado, del otro de la frontera, empresarios, gente del público en general interesada en discutir y platicar sobre cómo hacer esta integración, cómo está la región, cuáles son los retos que se están enfrentando, cómo se están viendo las soluciones que se pueden dar, qué oportunidades de negocio hay en los distintos estados de uno y de otro lado de la frontera y cómo se puede trabajar en conjunto. Eso es ahora sí que en un breve lo que estamos organizando. Tenemos pues gente de muy alto nivel, paneles que van a hablar justamente de esto de la relocalización, del nearshoring, paneles que van a hablar de la cuestión hídrica, de cómo está la situación del agua en la región, sí. De cómo hacer proyectos de movilidad, etcétera. Todo está relacionado con lo que estamos viendo nosotros, cómo podemos hacerlo sustentable, cómo podemos promover este diálogo y esta colaboración entre ambos lados de la frontera. Pues muy bien, estaremos atentos de lo que suceda por allá en San Antonio, en el Nasdaq Summit. Gracias, Calixto, por tu valioso tiempo. Pedro, muchas gracias y estamos saludándonos en otro momento personalmente. Claro que sí, gracias. Viernes de Radiografía de Negocios con Jesús Hernández, nuestro editor en jefe de Milenio Negocios. Bienvenido, Jesús.
¿Qué tal? Buenas noches, Pedro, para ti y para el auditorio. Oye, a ver, ¿cómo se puede blindar el patrimonio ante el calentamiento global? Pues mira, hay muchas maneras, ¿no? Desde luego, una de ellas, quizás que muy poca gente ha pensado, es cuidar un bombero. Ok. Y esto lo podemos ver como con sucesos como lo que ocurrió hace unos 15 días escasamente en la isla de Maui, en Hawái, Claro. que en solo unos momentos, en cuestión de horas quizás, se devastó prácticamente toda una isla. Esto es algo que ha venido advirtiendo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que el año pasado sacó un informe especial hablando de cómo el calentamiento global no solamente está propiciando un mayor número de incendios forestales, sino que estos ya están traspasando áreas urbanas, lo cual pues implica que se pierde la protección y que pueden pasar accidentes o incidentes, Claro, como siniestros. en esta isla de Maui, ¿no? Oye, ¿y qué datos nos traes? ¿Qué números nos traes el día de Pues hoy? mira, empecemos por revisar cómo nos va en México con los incendios forestales. Y ahí lo que puedes ver es que, si bien han variado año con año, lo que vemos es que está llegando a una cantidad que el año pasado estuvimos cerca de los 751 mil hectáreas, lo cual equivale más o menos a 2.5 veces el tamaño de un estado como Tlaxcala. 735,000 hectáreas. Wow. Eso en todo el año. Es no el mayor año, pero sí uno de mayor crecimiento. Y algo que está pasando es que, aunque son menos incendios, son más devastadores. Claro. Ahora, esto pareciera que los incendios forestales son muy ajenos a nosotros, pero la verdad es que no. Hoy los daños patrimoniales que se sufren, sobre todo en lo que llaman áreas de transición, que son las áreas que colindan con estas áreas urbanas, pues se están dando de manera muy fuerte. Hablamos que más de la mitad se dan en casas habitación. En las de son 21.1 de casas unifamiliares y 34.5 de casas multifamiliares. También hablamos de que 34% se da en comercios, 3% se da en hoteles y en industrias, y pues en plantas industriales también es otro 3%. La verdad es que es una realidad muy cercana. Anualmente en México se registran más de 95,000 incendios urbanos y no urbanos. Esto es el equivalente a 260 por día, según el INEGI. Y de acuerdo con el Consejo Nacional de Protección contra Incendios, el CONAPSI, que es un organismo civil y demás, pues el 80% de las edificaciones que sufren incendio pierden prácticamente todo su patrimonio. Ok. Entonces aquí pues habría que ver cuánto nos cuesta cuidar un bombero. Y lo que vemos en la gráfica es que solo el traje, no hay cifras en México, pero nos pusimos a investigar y solo el traje cuesta 72,600 pesos. Es decir, casaca, Sí, pantalones y demás. El resto del equipamiento, vemos que los equipos para respirar va sobre 43,000 pesos. El casco solamente son 22,000. Y bueno, los demás aditamentos, ¿no? La monja, los guantes, las botas. En total son 151,000 pesos. Que si lo multiplicamos por los 27,200 bomberos que según el INEGI hay en el país, estamos hablando de un mercado total de 4,131 millones de pesos. ¿Cuánto es esto? 24% del presupuesto total del Fonden. 24%. Casi 1 de cada 4 pesos. Si quisiéramos equipar 100% a nuestra bomberos, fuerza sí, de bomberos, tendríamos que gastar esos 1 de cada 4 pesos de lo que tiene el Fonden este año. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, la verdad es que tenemos un gap bastante importante, porque de acuerdo cuando uno habla con los bomberos, pues la realidad es que en muchos lugares del país, para empezar, no está tipificado el salario de estos. Estamos hablando de que a nivel nacional, promedio, se ganan 8,040 pesos, más o menos, y hay estados como Veracruz, ¿no?, donde se les paga más o menos 13,000 pesos, y es el lugar también donde hay más bomberos con 2,750. El donde mejor les pagan es en Tabasco, con 15,100 pesos, y luego sigue Jalisco.
Y donde están más concentrados, decíamos, era Veracruz, le sigue Coahuila y el Estado de México, con más o menos 2.500. La Ciudad de México debe andar por los 1.900. Ahora, ¿qué pasa? La verdad es que es una situación muy irregular. El propio NUMA recomienda no solamente extremar las cuestiones de normas contra incendios y la vigilancia en las áreas urbanas, que hay que decir, en los países en desarrollo crece de manera desordenada, sino proteger a estos bomberos. Y hoy las condiciones en las que viven los bomberos es esto, ¿no? Hay 27.200, la edad promedio de estudios es 11.3 años, tienen en promedio 39, casi 40 años, ganan estos 8.040 pesos, trabajan 52.5 horas a la semana, 15.1% de ellos son de hecho informales, no están contratados, y 13.3% tienen que tener otro trabajo para poder sobrevivir. Inequitativo a la gran responsabilidad que tienen, al gran valor que tienen, y la percepción económica y las prestaciones y eso, etcétera, pues parece que no son recíprocas al valor que tienen. La vida, y en medida de eso debería de haber un poquito de mejor planeación y retribución para ellos. Pues bueno, Jesús, gracias como cada semana. Gracias a ti y gracias al auditorio. Vamos a la pausa y ya regresamos. En información internacional, el Comité de Instrucción de Rusia informó que encontró las cajas negras del avión privado del jefe del grupo de mercenarios Wagner, el cual se estrelló el miércoles en el centro de Moscú. Detalló que se están recuperando diferentes objetos y documentos que son fundamentales para esclarecer las circunstancias de la catástrofe aérea y explicó que para identificar a los ocupantes se realizarán exámenes genéticos. Muchos han hablado del jefe del grupo Wagner y su muerte, pero ¿quién es realmente este personaje? ¿Cuál fue su vínculo con Vladimir Putin? Aquí un recuento. Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Muchos creen que Yevgeny Prigozhin solo fue el jefe irreverente y brutal de mercenarios que en junio orquestó una rebelión armada contra Vladimir Putin. Pero su vida lo hizo pasar de ser un prisionero y vendedor de hot dogs a ser un elegante restaurantero de San Petersburgo y luego crear el grupo Wagner. Estuvo 13 años en la cárcel por robo y otros crímenes. Su primer trabajo tras salir de prisión fue como vendedor de hot dogs. En 1995 abrió su primer restaurante en San Petersburgo, el cual tuvo buena fama y al que empezaron a asistir empresarios y políticos, entre ellos Vladimir Putin, quien aún no era presidente. Tal fue la cercanía que Prigozhin tuvo con la élite política que obtuvo contratos para proveer de catering al Kremlin, lo que le valió el apodo de chef de Putin. Pero no quedó en el ámbito alimenticio su fama. Algunos medios informaron que cambió la cocina por un grupo militar privado, a pesar de que esto estaba prohibido en Rusia. Y aunque inicialmente negó estas acusaciones, después admitió que en 2014 mantenían operaciones de este tipo al haber fundado Grupo Wagner. Y su primer trabajo habría sido el movimiento en donde Rusia se anexó Crimea. Sin embargo, la guerra en Ucrania enemistó a Prigozhin con el gobierno ruso. Esto porque los acusó de querer controlarlos y no apoyarlos, lo que derivó en un intento de insurrección con el alto mando ruso. 2 meses después, el líder mercenario murió en un accidente aéreo, pero declarado como enemigo de Rusia. El accidente se ha prestado para las teorías de que el Kremlin lo mandó a asesinar por lo ocurrido en junio, aunque no se han dado evidencias de eso. Lo cierto es que este no es el único personaje declarado enemigo público de Vladimir Putin que ha muerto en extrañas circunstancias. En 2006, Alexander Litvinenko, un exoficial del servicio de inteligencia ruso que denunció actos terroristas del Kremlin, fue envenenado con polonio 210, una sustancia química radiactiva camuflada en una taza de té cuando se reunió con colegas en Londres. Otros opositores y políticos han tenido una suerte distinta, logrando salvarse. Uno de ellos, y tal vez el más mediático en los últimos años, es el líder opositor Alexei Navalny, quien en 2020 sufrió un colapso durante un vuelo tras ser envenenado con el agente nervioso Novikov, que estaba adherido en su ropa interior. Cayó en coma y fue tratado en Berlín, Alemania. Su destino final, la cárcel. Así como estos casos, Putin ha acumulado una larga lista de enemigos que han corrido una suerte desigual. Sin embargo, no hay una cifra exacta, pues algunos medios aseguran que han sido decenas, otros cientos.
Con información de Moisés Durán y María Fernanda Castañeda, Milenio Noticias. Y justo sobre esto vamos a platicar en Entre Fronteras con nuestra colaboradora Talia Iscán. Bienvenida, Talia. Hola, Pedro. Buenas noches. ¿Quién mató a este líder de Wagner? Pues la verdad es que es una pregunta bastante difícil porque nosotros aquí solamente podemos hablar de los hechos, ¿no? Vemos pues justo un accidente del avión donde según él se murió junto incluso con sus trabajadores, con sus socios, etcétera. Hasta la fecha ninguna parte se asumió la responsabilidad o dio un discurso vengativa. Pues claramente la cuestión bombástica aquí yo sé lo que vas a decir. Si fue Putin, después de lo que haya pasado, después de esa rivalidad, pues la verdad es que como analistas no podemos especular, pero evidentemente desde hace meses Prigozhin ya no tenía un perfil heroico. Más bien se convirtió él solito en una figura odiada en Rusia, cuando antes tenía mucho apoyo por ser un líder nacionalista, un mercenario, a pesar de que sea líder de un grupo ilegal paramilitar. Pues después del movimiento que hizo en contra de Putin, pues claramente se declaró como el traidor a la patria, no únicamente de Putin. Y eso nos dice que también ha tenido muchos enemigos en este hueco de tiempo. Lo veíamos hace unos momentos en este trabajo de Moisés Durán y María Fernanda Castañeda. No ha sido el único que tras no coincidir con Vladimir Putin resulta muerto o resulta desaparecido. Ya veíamos el caso de Alexei Navalny, pero está también Dmitry Peskov, ¿no? Más recientemente. Y esto muchos analistas han dicho también, mientras más cerca tú llegues a estar de Putin, más peligro corres. Este señor, el de Wagner, estuvo muy cerca de Putin también. Claro, estuvo muy cerca y sí se entiende esa interpretación, pero también estás de acuerdo que es una interpretación un poco dramática, porque mira, hay hechos, entonces sí era como muy cercano a Putin, pero al mismo tiempo estamos hablando de una figura que ha tenido muchas enemistades. Entonces yo creo que darle tanta importancia a una figura casi terrorista, que casi organizó un golpe y luego dijo que era un protesta, pues es complejo. Y otros nombres que me mencionas, pues claramente hay especulaciones parecidos en cualquier gobierno, porque aparte Rusia más bien el gobierno ruso es un gobierno sólido, es un gobierno muy nacionalista, es un gobierno pragmático, es un gobierno que se reconoce por ser frío. Entonces la cuestión de lealtad siempre ha sido muy sensible, pero no tenemos pruebas. Entonces aquí yo creo que nadie puede asumir esto, porque incluso estamos hablando de esa figura de un casi payaso político que ha tenido múltiples enemigos en el campo político. Sí, pero que sin embargo fue útil para Putin en su momento y que fue un arma de Putin, el grupo Wagner, que ayudó en Crimea, que ayudó en otras misiones. Entonces, y sí tiene una relevancia, porque nada más y nada menos que tratar de dar un golpe de Estado contra uno de los presidentes más temidos del mundo, pues no es cualquier cosa. Claro. Acá el punto es, ¿Vladimir Putin utiliza o no un régimen de miedo? Pues yo creo que hay que redefinir un régimen de miedo, porque aquí no tenemos hechos, otra vez, como que no tenemos documentos o no tenemos un discurso como tipo de Gaddafi o otros dictadores en la historia que dijeran, no, pues yo voy a hacer esto, o esa es mi política, o yo abiertamente te voy a hacer desaparecer. No hay declaraciones tal como, y yo creo que eso genera mucho caos, porque la figura por sí sola también es muy odiada, a pesar de que sí fue útil en diferentes campos de batalla, tal como dijiste, en Medio Oriente, en África Occidental, ahorita con Níger también tuvo mucho que ver esto, en Crimea, pero luego el movimiento que hizo en contra de Putin también pudiera haber provocado cualquier grupo fanático de Putin, porque Putin sigue siendo un líder popular, entonces también es algo que tenemos que calcular. Que esa cuestión de líder popular, muchos también han dicho que la democracia en Rusia pues es amañada, es simplemente tratar de legitimar la continuidad perpetua en el poder de una persona, y que al menos no hay manera que se vea en la que Vladimir Putin vaya a salir en alguna ocasión mientras él esté con vida del poder.
pero también estás de acuerdo que el discurso de democracia y democratización ha sido sujetado en las estrategias de propaganda, no únicamente Rusia. Irán, también estamos hablando de Irán, también así estamos hablando de China, de India, casi de todos los países que no son aliados al occidente, ya tuvieron esa tacha, esa mancha de que tú no eres un país democrático, no respetas a derechos humanos, y a lo mejor sí hay factores que lo comprueban, pero también es una herramienta de manipulación y más en este escenario de la guerra híbrida. Entonces aquí yo simplemente estoy diciendo de que todo eso no conviene a Rusia, y también eso me hace pensar, mira, pues claramente la primera cosa que se te ocurre es que Putin lo mató por venganza. ¿Crees que eso también convendría a Rusia en ese momento, hacerlo de una manera tan evidente? Pues imponer el miedo, decir, estás contra mí, a lo mejor no en el instante, pero después un destino fatal. Como un mes después. ¿Qué pasa con Dmitry Peskov, por ejemplo, quien era el vocero del Kremlin, quien dijo que no es realmente democracia, sino una costosa burocracia? La elección presidencial rusa pues, está desaparecido. Pues mira, la verdad es que sí está complejo y estás hablando de ciertos puntos, pero no tenemos hechos. Entonces yo creo que a través del discurso de democracia, aún así no podemos decir que fue Putin y lo ordena y dice, no, pues hay que hacerle desaparecer a ese hombre. Pero sí es lógico y claramente pues sí es bastante complejo intentar hacer un golpe ante un Estado que posee armas nucleares. Deja que Putin sea una figura de miedo. Entonces a lo mejor sí, es un mensaje hacia el mundo, es un mensaje para evitar el caos interno. Si lo pueden interpretar así, pero esto es una narrativa especulativa y sigue siendo así. Muy bien, pues Talia, gracias como cada semana por estar con nosotros. Muchas gracias. Mi estimado Rapé, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Pedro. Aquí estamos viendo qué buen debate te echaste. Qué buen debate también con esta mujer. Increíble. Así, en 15 segundos, tu opinión. Mi opinión, híjole. Los dos esgrimieron muy bien sus argumentos. Las preguntas son impecables. No, sobre Putin, no le saque. Sobre Putin. Híjole, pues qué te digo. Hay líderes mundiales que asesinan físicamente y también asesinan en vida. Este cuate, yo no sé, pero creo que, híjole. No, muy bien, bueno. No digo nada. Vamos con los cartones, Vamos ándale. con los cartones antes de que desaparezca yo del planeta. Con la venia de Cartoon Movement y Cartoon for Peace vamos a ver unos cartones que, por supuesto, tocan el tema. Y también el tema del Partido Republicano y el Partido, ay, se me fue. Del debate, ¿no? Demócrata, sí, exactamente. ¿Cómo ve la economía unos y cómo lo ven la otra? ¿Cómo la pintan? The Other desde Estados Unidos, en el Washington Post. Y así pasamos al siguiente. Es un excelente retrato. No de la foto famosa que se tomó cuando fue a pintar el piano, como le dicen en las cárceles. Ajá. Pero Federici de Italia nos manda este excelente retrato. $200,000 para detenerlo. Para pagar la fianza. Le Lievre desde Australia. La mano larga de la justicia se llama. Es chistoso, es un poco caliente el cartón, pero bueno. Vámonos al que sigue, porque este cartón ya lo habíamos visto, pero me gustó cómo lo resolvió. Mr. T, desde Francia, nos regala este cartón donde se ve la sombra que coincide con la narizota. Claro, de el gran Pinocho. Mentiroso, el Pinocho, el Pinocho. Esta es una joya. Señoras y señores, me pongo de pie, me quito el sombrero. Faj, desde Alemania, nos regala este cartonazo donde el sombrero de la justicia, la gorra de la justicia, sí, encima de la gorra de Trump. Make America Safe Again. Exactamente. Y así el siguiente. Bueno, pues es una belleza. Rahman desde Turquía, de que pues, todas estas detenciones, todas estas las esposas, acusaciones, ¿no? las se esposas convierten en pasamanos para poder llegar a la elección del 24 y va que vuela, porque ninguno de sus contrincantes republicanos levantó y Biden tampoco es que esté en su mejor momento. No. Y pasamos con el tema del que estaban discutiendo. Nico Comics desde Italia nos regala este cartón donde Putin es... ya no se dice azafata, se llama sobrecargo, y pues así como que despidiéndose del avión. Este es muy fuerte, se usó desde Eslovaquia, no sé si lo pronuncio bien, pero vaya, ¿te acuerdas que era el chef, no? Sí, claro. Y bueno, pues este es un cartón, está elegido, es uno de los cartones elegidos por Cartoon Movement en su página de internet y es muy fuerte. Así el que sigue es, mira, esa es otra joya, Osama Hajjaj desde Jordania.
nos regala esta Qué buenos caída cartones de se avión. avienta Osama Hayek. Es uno de los mejores de Cartoon Movement. ¿Y te acuerdas de lo que pasó con Rubioles? ¿O Rubioles se apellidase? Es un cartón fuerte, Mongo desde Cuba, así. El señor Bueno, Pulpo. pues vamos con el desplomado de la semana, mi estimado. Es precisamente Trump, es Trump. Querido, muchísimas gracias. Señores y señores, ustedes saben que me encanta compartirles la privacidad de este momento, así que desde mi estudio hasta sus casas, el desplomado de la semana. Cuídense mucho. Siempre no se fue Rubiales, Mine. Muy buena noche, Pedro. Así es, Luis Rubiales no renunciará y se quedará como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Hasta el momento se llevó a cabo la asamblea extraordinaria y el directivo insistió en que fue un beso espontáneo, mutuo y eufórico, que era el mismo gesto que podía tener dándole un beso a su hija. Esto con respecto al beso que le da a Jenny Hermoso, quien también ella se queda con su postura de que no fue consensuado. Pues bueno, ya ampliaremos la información. Gracias, Minelli. Muy buena noche. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta el lunes.